Muy buenos días, noches o tardes. Sean bienvenidos a su canal Legislación Express. Los saluda su servidora Luisa Fernanda, junto con mis compañeros Osmar Alejandro, Ana Karen, en nuestro segundo podcast donde abordaremos temas relacionados a la legislación aduanera y que te seguro son muy interesantes. Gracias por acompañarnos en este gran proyecto y espero que nos unas en cada una de las emisiones que traeremos para ti. Hola, es un placer saludarlos, ya que si esta es la primera vez que nos escuchas, me presento. Mi nombre es Osmar Alejandro Velázquez Mendoza. Es un gusto que nos escuches y espero que los temas que traeremos sean de tu interés y te quedes hasta el final. Hola, un gusto, los saluda Ana Karen Domínguez Leines. Qué alegría tenerlos aquí en el arranque de nuestro segundo podcast. Espero se encuentren bien de salud y que nos acompañen en todo el camino de este gran proyecto. Buenos días, tardes o noches. Los saludo. Gracias por darle play a este podcast. No te vas a decepcionar. Si es la primera vez que nos escuchas, esperamos poder captar tu atención para que nos escuches hasta el final. Y si es la segunda vez que nos escuchas, te agradezco por estar nuevamente con nosotros. Ahora que nos hemos presentado, ¿qué tal si pasamos con Fernanda, que nos dará a conocer los temas abordados en este podcast? Bienvenidos nuevamente. Los temas a tratar el día de hoy son 2.1. Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, LIGIE y Conocimientos Básicos. 2.2. Contribuciones, aranceles, cuotas compensatorias y las regulaciones y restricciones no arancelarias al comercio exterior, ley aduanera. 2.3. Estímulos fiscales, extensión en el pago del derecho de trámite aduanero, DTA, y compensaciones. 2.4. Tipos, modalidades y funcionamiento de aranceles. 2.5. Modalidades y funcionamiento de las barreras comerciales no arancelarias. Y ahora que conocemos los temas a abordar, que suene la música y comencemos. Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, LIGIE. Adentrándonos a esta ley tan extensa, es necesario poder conocer su debida consistencia y sus funciones. Por ello, podemos definir a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación como el instrumento jurídico mediante el cual se define la política comercial de nuestro país, ya que permite identificar los impuestos a la exportación e importación de las mercancías y es la base para la generación de las estadísticas del comercio exterior necesarias para establecer y evaluar distintas políticas públicas, así como realizar análisis económicos más específicos. Para comenzar a describir y poder dar una buena introducción a este tema, el autor nos define y de manera muy clara lo que es, en lo que consiste y las funciones que lleva a cabo la LIGIE, que en mis palabras yo la puedo definir como una herramienta dada por el gobierno para que se lleve de manera adecuada, ordenada y concreta el comercio en el territorio nacional. Esto significa que esta herramienta te dará a conocer de manera rápida y sencilla los impuestos que se deben pagar para la importación y exportación de mercancías en el país, así como también es de gran ayuda al momento de hacer análisis económicos y poder generar datos que ayuden a la correcta evaluación de dicho tema. La LIGIE cuenta con 2 artículos. En el primer artículo se define la tarifa o impuesto de dicha ley, mejor conocida como TIGIE, y en el segundo artículo se establecen las reglas generales y complementarias para interpretarla. Como todo instrumento o herramienta de trabajo, es fundamental poder seleccionarla de manera correcta para que su interpretación sea de una manera más clara y sencilla. Con esta división de temas nos surgen estos 2, la TIGIE y las reglas generales y complementarias. La primera consta de todas las tarifas y/o impuestos debidamente acordados y que se pueden cobrar respaldados por la ley, y la segunda parte los habla de las reglas que esta cobranza conlleva y que deben de apegarse al momento de efectuarse los impuestos. Esto nos permite obtener un progreso íntegro, sano y legítimo de cualquier importación o exportación. La estructura actual de la TIGIE se conforma de la siguiente manera: 22 secciones,
98 capítulos, 1229 partidas, 5395 subpartidas, 7895 fracciones arancelarias y 5858 NICO. Como lo acabamos de mencionar en la parte superior, la LIGE está dividida o seccionada en dos artículos, donde en el primero se fragmenta y forma a lo que nosotros conocemos como la TIGE, que a su vez se vuelve a dividir de manera interna, dándonos como secciones o, dicho de otra manera, subtemas para poder comprender todo de la manera más conveniente y eficaz. Se establecen las cuotas que, atendiendo a la clasificación de mercancías, servirán para determinar los impuestos generales de importación y exportación de conformidad. Leyendo el siguiente artículo, podemos decir, entender y expresar que, dado lo inscrito en el mismo, se establecen las normas e impuestos correspondientes para los distintos tipos de mercancías, separadas y clasificadas anteriormente. Todo esto para que se lleve a cabo el correcto cobro de impuestos y siempre avaladas y respaldadas por la LIGE, que funge como la autoridad correspondiente a este tema. Buen día, chicos. Ahora es momento de explicar mis temas, que son los siguientes. Espero les sea de ayuda. 2.2. Contribuciones, aranceles, cuotas compensatorias y las regulaciones arancelarias al comercio exterior. Bien. Primero, para empezar a entender este tema, de acuerdo con el artículo 51 de la Ley Aduanera, las contribuciones pueden definirse como un aporte obligatorio que debe ser realizado por los ciudadanos hacia el Estado. Ley Aduanera 1982, artículo 51. Bien, de manera más entendible, las contribuciones aduaneras también las podemos llamar como impuestos aduaneros, y para entenderlo mejor, estos impuestos deben abonarse en la aduana, cuando ingresan o salen productos del país. Para cualquier importación o exportación que deseemos realizar, es importante que tenga una buena clasificación arancelaria para que podamos identificar qué impuestos vamos a pagar, y también es importante saber que para realizar una exportación los aranceles son variables y puede que en algunos productos no existan impuestos. Bien, después de esto, debemos de saber que este concepto es muy importante, y es importante saber quién pagará dichos impuestos. Según el artículo 52 de la Ley Aduanera, señala que las personas que introduzcan mercancías al territorio nacional o las extraigan están obligadas a pagar impuestos. Ley Aduanera 1982, artículo 52. Bueno, bien, para saber mejor entendible esto lo que quiere decir es que las personas encargadas de pagar estos impuestos pueden ser los propietarios de las mercancías, los remitentes en exportación, los destinatarios en importación o los representantes autorizados. Y una vez dejando en claro esto, ahora sabremos lo que son los aranceles según el artículo 12 de la Ley de Comercio Exterior. Esta los define como las cuotas, tarifas de los impuestos generales de exportación e importación, las cuales podrían ser ad valorem, específicos o mixtos. Para entender esto, los aranceles son las tarifas que impone una administración gubernamental sobre un bien o servicio en el marco del comercio entre países. Lo que queremos decir es que con todo esto, aquellos que son impuestos o cuotas para la entrada o salida de productos de una frontera a otra. Para entender mejor, cuando se habla de ad valorem, queremos decir que son aquellos que se expresan en términos de porcentajes del valor específicos y se refieren a cuando se expresan en valor monetario por unidad de medida. Y mixtos es la combinación de los dos anteriores. Y ahora hablaremos sobre las cuotas compensatorias, que de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Comercio Exterior, las define como aquellas que se aplican a las mercancías importadas en condiciones de discriminación de precios o de subvención en su país de origen. Para entender este concepto, podemos decir que las cuotas compensatorias, en otras palabras, son cuotas a productos importados, que llegan con menor precio que el de los productos locales.
y que tienen el objetivo de equilibrar sus precios con los del mercado local. Los bajos precios de los productos importados pueden ser por dos razones: por estrategia de cada empresa para ganar una ventaja competitiva dentro de ese país o por subvenciones otorgadas en su país. Bien, para ya finalizar este primer tema explicado, hablaremos sobre las regulaciones y restricciones no arancelarias, que de acuerdo al artículo 15 de la Ley del Comercio Exterior, las define como medidas de los gobiernos para controlar el flujo de las mercancías. En pocas palabras, esto consiste en poner límites a la cantidad de mercancía que podamos exportar o importar, o bien estos nos exigen el cumplimiento de estándares de calidad. Su principal objetivo es reducir la entrada de productos extranjeros al mercado mexicano para no afectar a los productos nacionales. Ahora que este tema está más claro, hablaremos de un tema nuevo e interesante y esperando obviamente que sea de su total agrado. Ok, para empezar, tema 2.3. Estímulos fiscales, extensión en el pago de derechos de trámite aduanero, DTA y compensaciones. Para empezar este tema, es importante saber que los estímulos fiscales, de acuerdo con el autor Augusto Fernández Zagardi, los define como los beneficios económicos otorgados por el Estado a los contribuyentes con cargo a las contribuciones para estimular la consecución de fines extrafiscales, concebidos como una herramienta de la política tributaria nacional. Bien, lo que queremos decir con esto, en pocas palabras, es que los estímulos fiscales son los instrumentos con los que los gobernadores cuentan para impulsar o promover un sector o actividad. El propósito que tiene es aliviar la situación económica de las empresas y empresarios. Ahora bien, es importante saber el concepto de la DTA. De acuerdo con el artículo 49 de la Ley Aduanera, las define como el derecho de trámite aduanero por las operaciones aduaneras que se efectúen utilizando un rendimiento o el documento aduanero correspondiente. Para hacer más entendible este concepto, la DTA es un pago que tienen que realizar las personas morales para el uso de las instalaciones aduaneras, así como los servicios que éstas ofrecen a través de sus autoridades. Es importante saber el concepto de lo que es un pedimento. De acuerdo con el artículo 2 de la Ley Aduanera, lo define como la declaración en documento electrónico generada y transmitida respecto del cumplimiento de los ordenamientos que gravan y regulan la entrada o salida de mercancías del territorio nacional, en la que se contiene la información relativa a las mercancías, el tráfico y régimen aduanero al que se destinan y los demás datos exigidos para cumplir con las formalidades de su entrada o salida del territorio nacional. Para entender mejor ese concepto y en términos generales, un pedimento es un comprobante fiscal de comercio exterior que cumple con ciertas funciones, y un ejemplo de una de estas funciones es avalar que se han pagado todas las contribuciones en materia de comercio exterior requeridas por la autoridad. Para hacerlo más entendible, es el documento que nos ayudará a la autoridad para recabar información estadística sobre lo que se importa y exporta. Y por último, hablaremos sobre el concepto de compensaciones aduaneras, que de acuerdo al artículo 89 de la Ley Aduanera la define como la posibilidad de compensar saldos a favor por declaraciones complementarias derivadas de pagos de impuestos al comercio exterior o cuotas compensatorias o por destinamiento del régimen aduanero. En pocas palabras, lo que nos quiere decir con esto es que se puede aplicar compensaciones por muchas razones. Ejemplo de esas razones son por cambio de valor de facturas, modificación en los valores incrementales, cambio de fracciones arancelarias, entre otras. Y bueno, espero les haya sido de ayuda esta información y puedan hacer uso de ella en caso de que lo requieran. Gracias a mi compañera por cederme la palabra y por este tema tan interesante.
Yo soy Ana Karen y ahora les voy a hablar de otro tema muy importante, el cual lleva por nombre tipos, modalidades y funcionamiento de aranceles. Este es un tema muy importante que todos deberíamos conocer y saber de qué trata, por lo que trataré de explicarles este tema de la forma más sencilla posible para que lo entiendas, así como también sus funcionamientos, las modalidades con las que se presentan y los tipos de aranceles que debemos de entender y no confundirnos. Para empezar voy a comenzar con una descripción sobre qué es un arancel. De esta manera podamos comprender más este tema tan interesante. Un arancel son las cuotas de las tarifas de los impuestos generales de exportación e importación. Ley de Comercio Exterior, artículo 12. Esto quiere decir que los aranceles determinan el impuesto a pagar. La mayoría de veces este tipo de impuesto se aplica para la importación, en el que se utiliza para proteger la economía. Aquí cabe destacar que dependiendo del país, las aduanas establecen el valor de estos impuestos con el principal fin de beneficiar la economía de su país. Por ejemplo, cuando queremos comprar un teléfono, pero al parecer en otro país es más económico, así que se decide comprarlo en línea. Sin embargo, al momento de importarlo, el precio aumenta de manera que el teléfono estará más caro en nuestro país que en su mismo país de origen. Esto para desanimar las compras en el exterior y proteger las industrias de diversas competencias que puedan afectar su economía, ya que debido a que son más económicos en otros países, al momento de entrar a nuestro país, estos productos tendrán precios más elevados. De esta manera, las personas decidirán comprar los productos del territorio nacional. Ahora veamos los tres tipos de aranceles que hay. El primero es el arancel ad valorem. Es un tipo de arancel que se cobra al total de la suma del valor de la mercancía, flete y seguro. Esto se refiere a que se le agrega un costo del porcentaje al valor agregado, incluidos los costos, fletes y seguros, en el que usualmente se cobra un porcentaje del valor de toda la mercancía, ya que la palabra ad valorem significa al valor o porcentaje, el cual el porcentaje será importado por el gobierno aduanero, donde se realice la entrada o salida de un producto. Como por ejemplo cuando una persona va a comprar una cuchara y tiene un valor de 10 pesos, pero al momento de ser importado, el porcentaje que le ha impuesto la aduana es de un 20%. Por lo que el costo del porcentaje sobre esa cuchara es de 2 pesos, entonces el valor de esa cuchara será de 12 pesos. Esto implicará que a pesar de que buscaba comprar un producto por bajo costo, al momento de ser importado su precio inicial tendrá que aumentar forzosamente. Otro tipo de arancel es el arancel específico. Es el impuesto que hay que pagar por la importación de la mercancía. Se determina asignando una cantidad de euros por cada unidad de medida física. Las unidades empleadas son de todo tipo dependiendo del producto, longitud, peso, superficie y capacidad. Esto significa que dependiendo el número exacto de mercancía que se va a exportar o importar, estos productos pueden definirse en kilos, piezas o hasta unidades, por lo que siempre al momento de llegar al consumidor tendrá un valor más alto del que se presentaba antes. Como por ejemplo cuando se va a importar arroz, entonces el costo de arancel específico sería cobrar 1 peso de arancel por cada kilo de arroz. Esto será determinado por un número específico sobre una cantidad de unidad específica. Ahora hablemos de otro tipo de arancel que también es muy importante, y es el arancel mixto. Son productos a los que se les grava simultáneamente un derecho ad valorem y un derecho específico. Son utilizados para productos agrícolas o materias primas con cierto grado de transformación. Bueno, por lo que entendemos aquí es que el arancel es una mezcla o combinación del porcentaje de un producto de mercancía
más una cuota. Por ejemplo, cada uno de estos aranceles son muy importantes porque de esta manera, cuando tengamos que importar un producto, un arancel o un impuesto saldría más caro el producto, por lo que debemos buscar las mejores estrategias para reducir impuestos. O también pueden utilizar estrategias para importar productos que no tengan tantos impuestos. Ahora empezaré por explicarles el funcionamiento de los aranceles. De acuerdo con el siguiente autor, los aranceles funcionan más allá de buscar el crecimiento de la industria nacional, pues también tienen objetivos políticos, sociales, económicos o ecológicos. Por ejemplo, en varios países se busca la protección del sector agrícola, el crecimiento industrial, mantener un control de lo que se ingresa al país y prevenir aquella flora o fauna que pueda alterar los ecosistemas, pero también aquellas mercancías que afectan, como autos usados, y los más importantes son los que permiten obtener ingresos para el gobierno, al igual que permite la competencia leal en todo beneficio de los países involucrados. Como pueden ver, este tema ha sido muy corto, sin embargo espero abarcar y explicar de la forma más sencilla para que fuese más fácil de entender. Es momento de dar paso a mi compañera y con ello el último tema. Hola, soy Lisbeth López Viveros y les hablaré sobre las modalidades de funcionamiento de las barreras comerciales no arancelarias. Medidas no arancelarias están consideradas como un reto en el sistema multilateral de comercio. Se busca que no se provoque una distorsión en el comercio, pero al mismo tiempo para recurrir a ellas para alcanzar objetivos políticos necesarios para el comercio exterior. En los primeros años de existencia del GTA 10, las principales medidas en las que se concentraba la atención eran aquellas que se relacionaban con la balanza de pagos, el empleo y las relaciones encaminadas de desarrollo. De este modo, y retomando la idea central, se puede decir que una BNA como política comercial se puede entender también como toda medida de inversión gubernamental sobre la producción, consumo o comercio de bienes o servicios, es decir, una restricción al flujo de productos en general, especialmente sobre los importados. En este sentido, tales medidas o políticas comerciales pueden perturbar significativamente a las condiciones y la dinámica de los flujos comerciales de bienes o servicios entre los países. Con esto debemos definir nosotros como logísticos. Es importante que los no aranceles que existen son muy amplios, son las más importantes al comercializarlo. Es indispensable para evitar que el exportador sea perjudicado para incluir en estos costos adicionales por desconocimiento de las normalidades vigentes de su mercado de interés. No obstante, algunas son más conocidas y se emplean con frecuencia en el comercio internacional de mercancías. Las barreras no arancelarias pueden ser cuantitativas y cualitativas. Nosotros como logísticos lo más importante es la NBA. Nos ayuda a saber cuáles son las políticas comerciales y eso es importante, ya que nosotros como logísticos podemos no estar informados, ya que al mandar un producto debemos saber sobre las medidas no arancelarias, porque podemos cometer errores y esto puede llegar a perder a nuestra mercancía. Modalidades no arancelarias. Las medidas sanitarias y fisioterapias injustificadas, no obstante, técnicos al comercio que existen, cambiar las características técnicas de las importaciones entre un amplio número de medidas, más que una termina constituyendo una restricción encubierta al comercio caracterizada. Por lo demás, una discriminación arbitraria o injustificable sobre la importación de un producto, y en segunda instancia aquella tipo de técnicas que se refiere a los requisitos que se deben reunir determinando productos en cuanto a su estructura general. Sin embargo, todas estas medidas también pueden infortunadamente ser empleadas con fines proteccionistas por los estados, desconociéndose hacia el propósito real de los vistos.
Es muy importante saber cuáles son las medidas restrictivas en el comercio internacional para saber cuáles son las dificultades, por ejemplo, tipos sanitarias, las cuales se supone evitar que el ingreso de la mercancía a un país, las cuales pueden dañar a la salud de la población por agentes físicos, químicos y biológicos, ya que al importar necesitamos cumplir con los requisitos. Al importar nuestra mercancía, la negociación no se va a poder realizar y en el país de la importación del producto que se va a ser enviado debe pasar muchas etapas y esas etapas no se pueden cumplir, será retenido y no podemos cumplir nuestra meta. Funciones no arancelarias. Se consideran barreras no arancelarias todas aquellas medidas diferentes del arancel que impide el flujo de las mercancías entre los países. También se incluyen las medidas que estimulan artificialmente la producción y el comercio. Las barreras no arancelarias, por su naturaleza más difícil de conocer, interpretar y cumplir, por lo mismo no son transparentes, ofrecen poca certidumbre y muchas veces no resulta fácil de interpretar, lo que se le pueden dificultar en su cumplimiento. Una de las funciones que es utilizada es la restricción al comercio, que se dificulta o la restricción la importación de alguna mercancía sin elevar los impuestos, hacen que favorezcan al mercado. Como nosotros como logísticos debemos saber cuáles son las razones políticas para que nos permitan nuestro producto o cuotas de importación. Las cuotas de importación se basan en limitar la entrada de un producto dependiendo de qué país venga. Así también impiden el movimiento de la mercancía. Existen muchos tipos de estos aranceles, cada uno tiene diferentes tamaños, ya que al importar todo tipo de mercancía se necesitan muchos tamaños para que siempre el producto vaya bien protegido y no hayan accidentes al transportarlo. Todos los temas que a lo largo de esta unidad hemos abarcado nos serán de mucha ayuda en nuestro presente y futuro como ingenieros. Cada uno de ellos puede marcar la diferencia en cualquier situación y sobre todo nos ayudan a estar cada día más preparados, enfocados y manteniendo en alto el orgullo de ser un próximo egresado de la ingeniería en logística. Esta unidad se basa o trata principalmente de temas relacionados con la importación y exportación de mercancías en nuestro territorio nacional, así como también de los impuestos que esto conlleva, mejor conocidos como aranceles aduaneros. Otro de los muchos temas que se tocan son las restricciones que se deben de mantener siempre presentes al momento de hacer un movimiento de esta índole, ya que si por algún error llegamos a violar alguna restricción, ni siquiera podremos hacer nuestro envío o recibir la mercancía que necesitemos. Aunado todo esto, llega el turno de hablar del siguiente tema, los tipos y modalidades de los aranceles. ¿A quién se refiere todo esto? Esto básica y sencillamente se refiere a lo que los aranceles no son los mismos. Por ejemplo, no es lo mismo importar 1 tonelada de frijol a que hagamos lo mismo con oro o algún tipo de mineral considerado de alto valor monetario. Es por eso que existen los tipos de aranceles y esto a su vez se seccionan en muchísimas más divisiones para así poder siempre dar el arancel correcto al artículo que se desea importar o exportar. En fin, todo relacionado con este tema es demasiado extenso, pero a mi parecer y por lo que he aprendido, he dicho o expresado lo más importante, indispensable y sobre todo lo más sobresaliente referente a esto. Podemos continuar por decir mi conclusión en general sobre los conocimientos adquiridos a lo largo de esta unidad. De manera personal, esta unidad ha nutrido los conocimientos que he llegado a adquirir en mi etapa en la preparatoria y en distintos trabajos que he tenido a lo largo del tiempo. A su vez, me ha ayudado a nutrir o a recordar temas que ya no recordaba y temas que son totalmente nuevos para mí. Me agrada la idea de seguir aprendiendo de mi carrera día con día y que con el tiempo podré saber más de lo que algún día pensé podría aprender. El tema aduanero es de mis temas favoritos y aprender de él se me hace de suma importancia. Añadido esto y relacionado al 100 con el tema, contaré algo que le pasó a mi papá en el trabajo. Mi papá es director general de una empresa que se dedica a la elaboración de batas quirúrgicas y demás cosas, como cubrebocas, cofias y demás. Esta tela tiene que estar bajo un estricto control de calidad, tanto en la calidad de los materiales como el cuidado que se le da desde el transporte de los rollos hasta las cajas con las batas ya selladas debidamente al vacío.
En algún momento de la elaboración, un insecto quedó atrapado dentro de una bata y al momento de llegar al cargamento a la frontera con Estados Unidos se detectó, y esto es una falta que se paga con millones de pesos de multa y también que la carga sea retenida. En ese momento, la carga fue rechazada inmediatamente y puesta a disposición de la aduana para después notificar a la empresa encargada de la mercancía, la cual se llama Hindernis. A su vez, ella le notifica a mi papá que la carga no fue aceptada y que deberían de mandar a una persona a la frontera de Nuevo Laredo para arreglar dicha situación y evitar una sanción mayor. Mi papá viaja a esta ciudad antes mencionada y hace una negociación para que la multa solo sea de 50,000 pesos y la carga pudiera ser revisada en la fábrica de dicha empresa que se localiza en la ciudad de Detroit. Ante toda esta situación, se implementaron nuevas normas y las reglas de sanitización se hicieron aún más estrictas. Pero todo esto fue para un bien común y quedó como una anécdota y una experiencia para que en un futuro no se vuelva a repetir dicha situación. Gracias. Bien, después de concluir con cada uno de los temas presentados en este podcast, espero se lleven un poco de conocimiento y aprendizaje con esta pequeña explicación, ya que es de suma importancia el poder aprender en qué casos nos puede ayudar esta información. Podemos concluir que quienes realizan importaciones o exportaciones son conscientes de que sus mercancías pueden estar sujetas al pago de impuestos. Conocer la clasificación y los gravámenes que corresponden a sus productos es fundamental para muchos procesos, como puede ser los pedimentos, hacer el trámite del despacho aduanero, presentar el reporte anual de operaciones e inclusive para las auditorías de comercio exterior. Una incorrecta clasificación arancelaria puede derivar en multas de comercio exterior, por eso es que se recomienda tener un sistema que detecte inconsistencias en los pedimentos de tu empresa o mercancía. También podemos hablar de que en México existe una baja recaudación de impuestos, y es uno de los principales problemas que enfrenta el gobierno. Es importante saber que como ciudadanos es nuestra obligación contribuir, y eso lo sabremos y lo hacemos mediante pago de impuestos, y es por ello la importancia de conocer sobre los estímulos fiscales, que es el que ofrece actualmente el sistema fiscal, tanto a las personas físicas como morales, y esto es con el objetivo de poder incentivar de alguna manera a ciertos sectores empresariales. De alguien también importante saber es que algunos estímulos fiscales se determinan para pagar contribuciones, es decir, se utilizan un mecanismo de acreditamiento de impuesto, el cual consiste en disminuir del impuesto a cargo, generalmente es impuesto sobre la renta. El estímulo fiscal determinado por ejemplo, el estímulo carretero y el estímulo calculado en base a consumo de diésel. Existen otros estímulos que se usan para anticipar la deducción de costos y disminuir la base gravable en el impuesto sobre la renta, o bien para no hacer pagos a cuenta del impuesto anual, como es el aplicable a desarrollos inmobiliarios. Otros estímulos se determinan con base a otras contribuciones, como es el estímulo a la minería, que se calcula a base en los desechos pagados por concesiones mineras, o bien el estímulo para empresas que contratan personas discapacitadas, que consisten en considerar como deducción para el impuesto sobre la renta el 100% del impuesto sobre la renta por salarios que estas personas hayan causado. Bien, espero les haya sido de mucha ayuda esta información y que dentro de esta conclusión haya podido englobar los temas que ya hablamos anteriormente y pueda quedar mejor aclarado el tema, y sobre todo se pueden llevar un poco más de aprendizaje y los puedan llevar a cabo. Es un gusto, muchas gracias. Los temas abordados el día de hoy están estrechamente relacionados con la ingeniería en logística. Como sabemos, la logística está en todas partes, por lo tanto también en las aduanas, y es que aquí donde principalmente vemos los movimientos logísticos con el tráfico de la mercancía. Estos temas son fundamentales para los ingenieros en logística, pues debemos conocer las bases de la ley aduanera, que como bien se sabe, es la ley que regula la entrada y salida de mercancías, ya que sin el conocimiento de esta ley estaríamos perdidos al importar o exportar mercancías. Recordemos que como ingenieros en logística podemos llegar a trabajar en la aduana, por lo que conocer las leyes correspondientes nos permitirán
desenvolver correctamente los trabajos que podemos efectuar. Aunque no trabajemos en alguna aduana, podríamos incluso saber estos procesos en caso de tener nuestra propia empresa. Lo que aprendí a lo largo de estos temas antes vistos es que un arancel es el impuesto que se aplica tanto para importar como para exportar, pues a su vez ayuda a proteger la economía de un país y ser una fuente de ingresos. Tiene mucha relación con nuestra carrera de ingeniería en logística, porque favorece la producción y la industria nacional. Mejora la balanza de pagos de un país, así los países cobran aranceles para recaudar fondos o para proteger a un sector de la economía frente a la competencia extranjera. También debemos saber acerca de las cuotas que se pagan, así como los aranceles que se tienen y cuál es la cantidad que se paga y cómo debemos pagarlo o con quién dirigirnos a la hora de pagar. Los aranceles tienen diferentes formas de cobrar, ya sea fija o también por medio de un porcentaje ya establecido. Es muy importante saber todo esto para que el día de mañana no seamos engañados. O cuando tengamos algún negocio y quisiéramos exportar o importar, no nos cobren cuotas mayores, o saber cuáles son las restricciones que se tienen en cada producto que se trae y se lleva a algún lugar, y así como también regularlas adecuadamente. Entonces, para concluir, puedo mencionar que todo lo relacionado con estos temas son de suma importancia para nosotros como futuros ingenieros en logística, ya que es nuestra rama de trabajo y debemos saber cómo está estructurado todo y cómo se divide para no tener ningún problema e inconveniente y ser más eficientes en nuestra rama de trabajo y todo lo relacionado. Análisis podemos concluir que las barreras comerciales no arancelarias se utilizan al comercializar, ya que al importar un producto no tenemos en cuenta que al no realizar bien puede haber muchas distorsiones y afecta a la mercancía, y también podemos no cumplir con los objetivos políticos. Esto retrasa más a todos los procesos. Se considera también no arancelarias todas aquellas medidas que se impiden el libre flujo de todas las mercancías entre los países. También se incluyen las medidas que estimulan artificialmente la producción y el comercio. Así también las barreras no arancelarias no se utilizan aranceles y son mucho más agresivas. La Secretaría de Comercio de cada país y su principal objetivo es que van a prohibir o restringir el ingreso de ciertas mercancías. Los no aranceles existen. Desventajas aparecen en el precio de algunos productos. Eso afecta que algunas empresas locales no puedan estar con financiamiento externo, por lo que los riesgos financieros son mayores, y eso afecta a las empresas, ya que a ellos tienen un impuesto y afecta a la mercancía, pero así como tienen sus desventajas, también tienen ventajas. Algo positivo es que aseguran la calidad de los productos, así como su embalaje, ayuda a nuestra mercancía, porque a veces al transportar nuestra mercancía puede haber mucho movimiento. Eso se puede mover a la mercancía, y gracias a que viene bien asegurada no tenemos problemas a que llegue la mercancía en mal estado y tengamos contentos a nuestros clientes. Protege el mercado local otorgando ventajas a los productos nacionales. Esto está bien, ya que a veces al mercado laboral no se le protege, y gracias a ello podemos asegurar nuestras mercancías nacional. Uno de los ejemplos es que México aceptó renovar por cada 4 años, de acuerdo a las cuotas vigentes con Brasil, para limitar el comercio de autos entre ambos países, lo que significa el sector no tendrá libre comercio bilateral sino después del 2019. De hecho, la Secretaría de la Economía Intergubernamental Villarreal accedió a reducir el cupo máximo de exportaciones de 604,000 millones libres de aranceles, 1.560 millones en el primer año de los vehículos exportados. Por encima de este valor pagarán 35% de arancel.